Los reformistas le creen, los reformistas los respetamos. Ángel es uno de los mejores articulistas de nuestra prensa nacional y excepcional estratega. Pero más allá de su trayectoria política, es amigo de Leonel. Y todos los que estamos aquí sabemos que es el defensor del legado de Balaguer. Por favor, un fuerte aplauso a Ángel López. Muchas gracias. Gracias por estar aquí desde todo el país un miércoles a mediodía, que incluyó amenaza de huracán. Yo tengo que darles particularmente las gracias porque en estos 2 últimos años ustedes estuvieron conmigo y el presidente Fernández también. Por eso le comenté al presidente Fernández que antes de reunirlos iba a recorrer el país visitándolos. Y me pasé casi 3 meses visitándolos en cada pueblo. En cada pueblo que encontré mujeres que se me quejaban de los precios, aunque el presidente dice que la carne de pollo no ha subido. Encontré gente que se quejaba de los apagones. Hace un rato me decía Plácido que él tiene problemas porque él vendió el inversor, porque eso no se usaba ya. El país había superado los apagones. Mujeres que se quejan, sobre todo en Barahona, la zona franca y demás, del tema de la inseguridad. Y cuando se me quejaban del aumento de los precios, en la lista completa de los bienes de consumo diario, terminaban con una frase todavía más triste que me comentaba el presidente Fernández hace unos 10 días. Es que además de los precios, no hay cuarto en la calle. Es que además de que están altos, no hay dinero en la calle. Yo soy matrícula 73 de la Escuela de Economía y Andy Daujarre es matrícula 74. En 52 años nunca coincidimos. Por primera vez, yo hoy estoy de acuerdo con lo que Andy está escribiendo sobre el problema de la deuda. 75.000 millones de dólares en deuda. El cadáver de Balaguer se debe estar revolcando en la tumba, porque Balaguer siempre fue un líder austero, enemigo del endeudamiento externo, porque el endeudamiento externo es la hipoteca de la nacionalidad. Cuando el presidente Balaguer le entregó al presidente Fernández un avión listo para despegar, el presidente Fernández cumplió muchas de las cosas que esperaba el presidente Balaguer. Una de ellas, que no aumentó el endeudamiento externo. Mejor, lo rebajó 100 millones. Vino el desorden del PRES y al presidente Fernández le correspondió resolver esa crisis terrible en la que perdimos 19% del Producto Interno Bruto y enderezar la nave del Estado. Y enderezada la nave del Estado, el presidente Fernández tuvo que enfrentar la crisis inmobiliaria del 2008 que sacudió los cimientos del mundo. Y lo hizo con éxito. Y en ese tramo en que le acompañamos, logró modernizar e institucionalizar a la República, cumpliendo otra cuestión planteada por Balaguer. Yo oí hace un rato que ustedes ponían un reel con lo que dijo Balaguer en el meeting en que proclamó la candidatura del presidente Fernández. Pero hay una palabra que muchos no copian de lo que decía entonces el presidente Balaguer y de la vigencia que esa palabra tiene 25 años después. Balaguer, porque conmigo lo habló muchas veces, porque yo era entrañable amigo del doctor Peña Gómez,
me decía, Peña Gómez es un líder muy noble. El problema es que lo acompaña un partido de desórdenes. En esa palabra que ustedes oyen cuando el presidente Balaguer presentaba al presidente Fernández como el camino bueno, en esa misma ocasión decía que los otros representaban el desorden. Y cuando este gobierno recibió una dirección de pasaporte que entregaba el pasaporte en el mismo día, la destruyó y el pasaporte empezó a entregarse dentro de 6 meses. Y cuando se habían acabado los tributarios, vaya ahora a una oficina pública. Y cuando el país comenzaba a andar derecho por el camino de la seguridad social, vaya ahora a ver si no está quebrada Senasa. El país vive un estado de desorden y tiene ennegrecido el futuro por las actuaciones de este gobierno, que tiene una novela semanal de muy mala repetición y peor rating. Cuando el país ha estado en crisis desde 1966, el reformismo siempre ha respondido. Y hoy, algunos que como yo no pensaban volver a la política, que no importa lo que ustedes oigan que le digan, porque ustedes sí me conocen, esta es la primera vez en mi vida que yo entro al local de un partido político que no fuera el Partido Reformista. Ni siquiera cuando apoyé al presidente Fernández hablé jamás, ni me puse nunca una gorra o una camisa de otro partido que no fuera el Reformista. Pero siempre mi mujer estaba en contra de la política. No quería la política. Y por ella, en el 2007, renuncié al Partido Reformista y a la política después de las elecciones siguientes con el presidente Fernández. Y le prometí que nunca más participaría en actividades políticas de corte proselitista. Pero hoy estoy aquí y quien me ha traído es mi mujer. Lo malo no es lo mala que está la cosa. Lo malo es lo mala que la cosa se va a poner. Que los precios están altos, que no hay dinero en la calle, que hay desempleo, que hay inseguridad. Es que va para peor. Es que no hay horizonte, va a peor. Y por eso yo los oía a ustedes hace un ratito repetir un eslogan salvador en algunas oportunidades políticas de la República. Que hoy, sí, hoy no sé quién lo dijo hace un rato, pero hoy los invito a que digan en todo el país: vuelve y vuelve, vuelve y vuelve, vuelve y vuelve. Y vuelve, y vuelve, a pesar de que su gente no lo ha defendido, ni ha defendido su legado como debe ser en los medios de comunicación y en las calles. Vuelve Leonel Fernández, porque el país necesita a un presidente noble, que no mienta tanto y que se conduela de la gente más humilde. Yo anduve con Leonel muchas veces el país y nunca lo vi prometer algo que no cumpliera. Cuando ustedes hablan con el presidente actual, de lo único que pueden estar seguros es de que no va a cumplir lo que le digan. Cuando ustedes lo ven en la semanal, mirando a la prensa y a las cámaras, yo a veces me siento triste por mis amigos de la prensa que lo observan decir cosas que ellos saben
que no son verdad. No, yo no sabía de la ley del DNI. ¿Y quién la firmó? No, yo no mandé, yo no sabía de la reforma fiscal. ¿Y quién la firmó? El periodista de Puerto Plata, el Chino Díaz Gómez, me escribió anoche que si yo había visto la ley, creo que 8225 que promulgaron hace unos días sobre titulaciones y bienes de familia. Y le digo, Chino, nosotros decimos Chino en Puerto Plata, Chino, yo no tengo que ver lo que la ley dice, yo sé que no la va a cumplir. Hace poco firmó la ley de ordenamiento territorial y dijo que no se la cumplía al distrito municipal de Verón y de la otra banda, y aquí hay gente de Higüey, porque faltaba un reglamento. Y dictó el reglamento y también le ha incumplido el reglamento, afectando el desarrollo turístico por más de 1.500 millones de pesos. Más de 200 proyectos ahí parados porque el Ministerio de la Vivienda no le da curso a los planes que presenta aprobados en violación a la ley el Distrito Municipal de Verón y de la otra banda. Esta ley, anoche yo me reía con el Chino porque le decía, Chino, es que esta semana yo estuve en el tribunal. Hay un proyecto, la gente que es de la línea, sobre todo tú, Tatis, hay un proyecto que se llama Desiderio Arias, los restauradores en Mao, que el presidente Balaguer hizo un proyecto del Instituto Agrario Dominicano de asentamiento urbano, y el presidente Mejía dio los títulos provisionales y el presidente Fernández mandó a pagar en el 2010. El tribunal iba a ordenar la expropiación para darle los títulos a la mitad de la ciudad de Mao, que está ahí, y fueron al asentamiento la gente del IAD y dijeron, no, eso se va a arreglar en Palacio, ya vamos a ir para titular y pagarle a los dueños. Yo me reía la semana pasada porque fueron y depositaron una instancia diciendo que ellos no habían hecho ese asentamiento. Aquí dicen una cosa, allá dicen otra. El presidente Fernández donó al ayuntamiento de Villahermosa, y creo que aquí está el síndico de Villahermosa anterior, Reddy Johnson. El presidente donó 9.000 tareas para que el municipio de Villahermosa titulara a más de 12.000 personas que viven a ambos lados de la autovía del Coral. Todos los que han ido al este han visto eso. Yo llevé al presidente Abinader al lugar para que con el censo que había dejado el síndico saliente de Villahermosa se titulara a más de 12.000 personas sin tener que dar un solo centavo, porque el presidente Fernández había donado las tierras del Estado al ayuntamiento. Vayan a ver si han hecho algo. El récord en titulaciones que tiene este gobierno es pésimo, y ahora quiere además desaparecer al Instituto Agrario Dominicano, en su momento una de las instituciones más visionarias creadas por el presidente Balaguer. Un día yo estaba con el presidente Fernández, que creo que él quizás no recuerda. Yo estaba con el presidente Fernández desayunando en el apartamento de don Carlos Morales, el buen amigo de don Carlos, ido a destiempo. Y en el desayuno el presidente Fernández me decía de la encuesta Gallup, me comentaba que la Alianza Rosada, ¿la recuerdan? La derrotamos. Me decía que la Alianza Rosada aparecía con unos números y él quería ver cuántos senadores iba a obtener el entonces Partido de la Liberación Dominicana. Y yo le dije, presidente, vamos a sacar 23 senadores. Pero Ángel, ¿de dónde tú me sacas ese cálculo? Presidente, porque yo conozco a mis compatriotas, sé lo que van a hacer
y lo único que tenemos que hacer en cada lugar es lo contrario de lo que ellos hagan. Pero algo que algunos tal vez también recuerden, a pesar de que hace más de 17 años surgió ese día. No solo, presidente, vamos a sacar 23 senadores, sino que Leonel se irá en primera vuelta. Y se fue en primera vuelta. Hoy lo que se discute con lo que se dice en la calle entre vecinos no es si Leonel va a ganar las elecciones. No, hoy proclamemos aquí que no es que la va a ganar, sino que las va a ganar en primera vuelta. Para eso basta que salgamos a trabajar, porque el otro trabajo ya Luis lo está haciendo. Tenemos que salir a hacer oposición, y la fuerza del pueblo tiene que salir a defender el legado del presidente Fernández. ¿Cómo me van a hablar a mí de la ley de privatización si Leonel lo que encontró fue un cacarón de empresas deficitarias y eliminó los déficits y no vendió ninguna empresa? Las empresas se capitalizaron y los capitales de las empresas todavía están ahí. Pero, aunque Leonel no lo sepa, se vendió una propiedad. En lo que yo he analizado, se vendió una sola propiedad a un empresario. Yo pienso que el presidente no lo sabe, porque no eran detalles que él manejaba. Pero la única propiedad que se le vendió al papá de Luis Abinader. Las otras, ustedes pueden ir y verlas. Donde estaba Corge, que hay ahora, el Banco de Reservas. Donde estaba la San Rafael, que hay ahora, una oficina que se pasó al Banco de Reservas. Si ustedes van viendo, las propiedades se pasaron a Conani, al Banco de Reservas, etc. Pero ninguna propiedad fue al sector privado. Ningún amigo, ningún pariente de Leonel Fernández la recibió en fideicomiso. En consecuencia, ustedes tienen que salir a defender el legado del presidente Fernández, porque el problema que tiene hoy el gobierno es que se termina este gobierno sin que el presidente pueda exhibir un legado. Su legado es únicamente la autopista amplia, larga, triste del endeudamiento. Eso es lo único que va a sobrevivir como legado al presidente Luis Abinader, que desde Buenaventura Báez, cuya gestión acaeció desgracia hasta 1947, ahora será ampliamente superada por los 75.000 millones de deuda externa y eterna, el 60% de la cual corresponde a 5 años. En 5 años, desde 1947, porque en 1947, con un cheque de $9.217.000, Trujillo pagó la deuda y arrancamos en cero, y Balaguer casi no se endeudó. Balaguer en 12 años llevó la deuda a 500 millones. En consecuencia, en ese lapso se acumularon una cantidad de dinero en deuda, y en 5 años el presidente Abinader la aumentó en 60,2%. Nosotros tenemos la 10ª economía en el mundo en términos de la cantidad de dineros, de ingresos corrientes que tiene que dedicar a pagar la deuda. Por eso no hay dinero para el sistema de salud, por eso colapsó el 911, por eso ya no hay en las autopistas servicios de emergencia, por eso no hay nada
Este gobierno tiene el índice más bajo de la historia de la República en inversión pública. Sin dinero, casi sin préstamos. Si ustedes van al sur, ¿cuáles son las obras que hay en el sur? Las que hizo Balaguer o las que hizo Leonel. Si cogen para el Cibao, ¿cuáles son las obras que hay? Las que hizo Balaguer o las que hizo Leonel. Si ustedes andan en la capital, ¿por cuáles vías andan? ¿Quién hizo esta ciudad? Balaguer y Leonel. Otros han hecho, porque todos han hecho algo. Yo creo que Danilo puso la tanda extendida, hizo algunas aulas, pero Luis no ha hecho nada. Entonces Luis hoy tiene un problema para retirarse cuando termine su mandato. Nada bueno le sobrevive. Y él duerme con la tormenta, con la pesadilla de que quisiera tener el aura de Leonel, pero es imposible. En 8 años transformó la institucionalidad de la República. Por primera vez desde 1844 se convocó al país a una constitución nueva que cambió del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho y colocó a la República como una de las naciones más modernas del mundo, dotada de una de las constituciones más modernas del mundo. Había que deshacer lo que hizo Leonel. Bueno, hay que llamar a una reforma constitucional, unos para la reelección y otros para nada, porque reformó lo que estaba bien. Así ha ocurrido con otras leyes y con instituciones del gobierno. Todo el mal estaba en la dispersión del sector eléctrico. El 14 de agosto del 2020, el presidente Abinader me invitó al Hostal Nicolás y me pidió que me encargara del dossier eléctrico. Y me entregó un montón de papeles para que como abogado me encargara del dossier eléctrico. Y agradecí el